Sección 7. Recomendaciones. En esta sección vamos a ver algunas recomendaciones generales, donde a partir de haber asesorado a muchas familias de hacer educación en casa, también nosotros lo hemos hecho, pues surgen aquí algunos tips que pueden servir. Uno es que esta educación funciona mucho mejor cuando los papás están convencidos de que es la mejor educación. Puede haber muchos factores que llevan a los papás a tomar la decisión de educar en casa, pero obviamente el mejor es este, ¿no? Que realmente estén convencidos de que es la mejor educación y no solamente una alternativa más. Obviamente esto hace que haya un mayor compromiso, un mejor enfoque en este tipo de educación. Por eso los dos primeros videos de la primera sección se llaman ¿por qué quieres o has decidido hacer educación en el hogar? Obviamente no tiene que ser algo sentimental, algo emocional. Las emociones son ciegas, entonces ellas no realmente no nos pueden decir exactamente qué es el camino correcto a seguir, cuál es el buen camino, ese tipo de cosas. Sino realmente es la razón, el que papá y mamá analicen, piensen. Eso habla también de una madurez en los papás, ¿no? El tomar decisiones no por cuestión sentimental, no por seguir a alguien, sino realmente haber pensado, analizado la situación para que realmente sea una decisión madura, una decisión realmente comprometida, una decisión seria respecto a por qué queremos hacer educación en el hogar. Por lo tanto, es bien importante haber analizado bien este punto, haber conocido información, haber estudiado el tema, etcétera, etcétera, para que realmente sea una decisión fundamentada y obviamente haya una seguridad, ¿no?, en esta decisión. Y también si eres creyente, bueno, se recomienda también hacer oración y que lo veas como una respuesta a la voluntad de Dios, ¿no? Si realmente ya hemos analizado, hemos hecho oración y vemos que es el camino a seguir, bueno, que sea una respuesta a esta voluntad de Dios, ¿no? De alguna manera, si lo analizamos bien, de una manera más profunda y espiritual, bueno, realmente esta es la educación natural, es, digamos, la voluntad de Dios de cómo se tiene que educar, ¿no? Igualmente, si preguntáramos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a cómo tienen que venir los seres humanos a la existencia? Pues obviamente es la familia, ¿no? O sea, la familia es el hogar natural, no es un orfanatorio, no una casa hogar. Esto ya sería una cuestión artificial, precisamente por deficiencias, carencias, problemas, consecuencias del mal que hay en el mundo, etcétera, donde por alguna razón, bueno, pues los hijos no pueden estar con los papás por cuestiones quizá de cárceles, de problemas psicológicos muy fuertes, donde a veces los papás han abusado, violado a los hijos y no pueden estar con ellos, tienen trastornos fuertes, ¿no? O los papás sencillamente no viven, se murieron y no hay quien cuide a los hijos. Bueno, todo este tipo de situaciones son los que obviamente justifican de alguna forma una casa hogar, un orfanatorio, pero obviamente no es el modelo natural y donde Dios quisiera que en general los hijos se educaran, sino es efectivamente la familia. Pues igual, esta educación, si se analiza bien, pues es esta educación natural, ¿verdad? Donde es como mejor se educa al ser humano. Educar a los hijos, por lo tanto, es una responsabilidad primordial de los papás, no de nadie más. A veces hay papás que les cuesta asumir esto, ¿no? O sea, queremos como aventar la responsabilidad o dársela a otras personas o a otras instituciones, pero realmente los responsables de educar a los hijos somos los papás. Lo demás es solamente apoyos, con lo cual requiere un compromiso serio la educación. Es más, independientemente si la parte académica se hace o no en casa, pues realmente esto sigue siendo igual, ¿no? Se requiere este compromiso serio de educar a los hijos, de hacer lo mejor para ellos en lo que esté en nuestras manos y nosotros somos los responsables, no nadie más. Es también identificar también si como papás no tenemos algún problema emocional o de otro tipo que nos impida ser papás sanos que eduquen bien a los hijos. Aquí tenemos que ser honestos porque muchas veces la disfuncionalidad, la mala educación, el que las cosas no funcionen en la familia, independientemente si hacemos la parte académica o no en casa, tiene que ver con problemas que ya los papás traen desde antes, incluso de casarse y que no han solucionado y que eso obviamente les va a traer problemas y problemas a sus hijos y en educación, ¿no? Si de alguna forma los papás en algún sentido no controlan bien sus emociones, no han llegado a la madurez de adulto para controlarlas, pues eso va a afectar a los hijos, ¿no? Ya sea el enojo, ser histérico, desesperado, la depresión, en fin, ese tipo de cosas, o adicciones, o el hecho de que no nos gozamos el estar con los hijos, en el hogar, en casa, etcétera, o a lo mejor también nos cuesta trabajo para poner límites a los hijos, nos sentimos inseguros, cargamos con sentimientos de culpa. Todo ese tipo de cosas obviamente van a afectar a los hijos y no va a haber una buena educación y va a crear una familia y una educación disfuncional,
Entonces, bueno, hay que ser honestos y buscar ayuda si es necesario por el bien de la familia, por el bien de los hijos. Una de las deficiencias muy comunes es la falta de organización y orden. Que obviamente este orden pues tiene que tenerlo los papás. La mamá generalmente pasa más tiempo en casa, entonces tiene que ser un pilar importante en este orden. Entonces cuando hay desorganización, cuando hay desorden, también es una proyección del desorden interior que trae el papá y la mamá o los dos. Por eso es muy importante el tema anterior que decíamos, o sea, qué tan sanos, qué tan bien estamos nosotros en nuestra estructura, calma, salud psicológica y emocional, orden, para obviamente proyectarlo. Cuando no tenemos este orden y obviamente no hay una estructura, pues obviamente esto pues, va a provocar una mala educación. Y quizá a lo mejor nunca hay educación en casa, ¿no? Sino a lo mejor todo lo contrario pudiera ser. Entonces es muy importante tener una estructura, tener como un horario que puede ser flexible, pero que sí sea una estructura. Eso también lo hablamos en la sección 2 de, del sitio y de los videos. Entonces, bueno, ahí habíamos visto más o menos un esquema, no tiene que ser exactamente este esquema, pero sí los papás tienen que tener un orden, una estructura de cómo van a ser las actividades, por lo menos ciertos bloques de tiempo, no tiene que ser demasiado estricto, pero tampoco tiene que haber una anarquía, un desorden, porque de alguna forma el orden es muy importante para los hijos en su educación, en su estructura interior también, en su formación, en su disciplina, en sus hábitos, en la fortaleza de la voluntad, que también ya hemos hablado en otros videos en la sección 3, etcétera. Es muy importante también identificar las prioridades. Ya hemos visto en estos videos, bueno, que lo principal es lo espiritual, luego la parte de la vocación y la parte académica que es como un apoyo, ¿no? Para las otras. Entonces, eso también tiene que reflejarse en el mismo horario, ¿no? En la misma estructura que hay esta prioridad. Es muy importante conocer y ser capaz de satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos que son nuestros hijos. O sea, incluso antes de pensar en otras cuestiones de educación en casa, en cuestiones académicas, por lo menos algo que la familia tiene que dar a los hijos, incluso se haga la parte académica o no, es esto, ¿no? O sea, saber dar el afecto que requieren los seres humanos, porque si no, si falta cariño, si falta afecto, y con esto nos referimos a que se tiene que abrazar a los hijos, besarlos, acariciarlos, platicar con ellos, convivir con ellos, que ellos se sientan a gusto, que sientan que están creciendo con nosotros, compartir sus sueños, etcétera. Toda esta relación íntima, sana, profunda y bella, todo ser humano tiene que experimentarlo para crecer psicológica y emocionalmente sano. Cuando falta este afecto y este cariño, ya sea porque sus papás no son cariñosos o son cariñosos pero no tienen tiempo porque se han organizado mal o le dan prioridad a otras cosas, pues obviamente los hijos crecen con carencias y ahí habíamos visto en otro video que se llena, de hecho el video en la sección 6, estos vacíos se llenan de ira, de tristeza, de inseguridad, miedos y surgen todos los problemas psicológicos, emocionales, trastornos, adicciones, que pueden ser a videojuegos, a internet, a la pornografía, a la droga, al alcoholismo, en fin, ¿no? Todo ese tipo de cosas que van a afectar y van a ser infelices a los hijos y que esto no se puede sustituir con cuestiones materiales, económicas o de este tipo. Y esto también tiene que integrarse con la exigencia, ¿no? Por eso dice ahí afectividad y exigencia, no es opcional, no hay una O, no es afecto o exigencia, ¿no? Es afectividad y el afecto es lo que acabamos de mencionar, o sea, afecto no es comprarles todo lo que ellos quieren, afecto no es dejarles hacer todo lo que ellos quieren, ¿no? También se tiene que poner límites, tiene que haber reglas, tiene que haber consecuencias, se tiene que exigir a los hijos y que crezcan en un ambiente que también ya lo habíamos visto, un ambiente de esfuerzo, precisamente para fortalecer la voluntad, porque ya hemos visto que la voluntad es la parte principal y también a lo que se tiene que enfocar la educación, ¿no? Una voluntad fuerte en nuestros hijos va a controlar emociones, una voluntad fuerte va a conseguir metas, va a conseguir los objetivos, eso los va a ayudar a realizarse realmente, ¿verdad? Van a tener la fuerza para vencer obstáculos, para no rendirse, etcétera. En cambio, una voluntad débil acaba siendo floja, perezosa, irresponsable, sáquenme del apuro, los papás tienen que resolverles todo a los hijos, no van a llegar a metas, van a ser mediocres, no van a realizarse y tampoco van a ser felices. Y también a veces dentro de la exigencia entra una sana autoridad, que no es autoritarismo, pero tampoco es una ausencia de autoridad, que las dos cosas son muy malas, ¿no? Entonces la autoridad también es importante y también una buena autoridad les da seguridad a los hijos. Y cuando falta la autoridad o de alguna forma los papás se dejan manipular fácilmente por los hijos o los hijos son los que llevan las riendas y la batuta y el ritmo del asunto, también crea problemas psicológicos y emocionales en los hijos porque no son los papás los que tienen que seguir a los hijos, sino los hijos a los papás. Este es el orden que ellos requieren
para satisfacer sus necesidades psicológicas y emocionales y crecer de una manera sana, amando, queriendo, respetando y quizás hasta admirando a los papás. Entonces todo esto tiene que aprender a integrarse. Si no hacemos esto, que es de lo más básico que tiene que haber en una familia y una educación, darles precisamente una familia a los hijos y que sientan que pertenecen a una familia y que la familia es agradable, si no damos esto, pues realmente estamos fracasando. Fracasando ya no digamos en la educación, sino como familia misma, de no dar por lo menos lo más básico a los hijos, ¿no? Un ambiente familiar, un ambiente ordenado, un ambiente donde realmente sus necesidades psicológicas, emocionales, espirituales y afectivas estén siendo satisfechas. No solamente las materiales. Las materiales se requieren, pero no solamente son esas. Entonces de aquí surge una tabla de afectividad y exigencia para un autodiagnóstico de los papás. La línea vertical, bueno, es la línea de la afectividad. Entre más alto, pues bueno, obviamente más afectividad. Igual en la línea de derecha es la tabla de la exigencia. Entre más a la derecha, más exigencia. Entonces pueden surgir 4 escenarios, ¿no? Este escenario, que es el cuadrante 3, es el del abandono, ¿no? O sea, los papás ni dan afecto ni exigen, ¿no? O sea, digamos que es la situación más precaria, más triste, más problemática y donde va a ocasionar muchos problemas a los hijos. Son hijos que van a crecer con carencias afectivas, quizá con vacíos, depresivos, anoréxicos, bulímicos, a lo mejor drogadictos, alcohólicos, porque no han sentido lo que es el amor, lo que es el cariño. Pero también pueden ser personas muy rebeldes que pueden hacer mucho daño a los demás porque nadie les ha enseñado de límites, de respetar a los demás, de seguir reglas, de seguir turnos, de pensar en los demás, etcétera, ¿no? O sea, podemos decir que aquí es donde se generan pues, personas que van a hacer mucho daño a los demás en diferentes niveles, ¿no? Pueden ser desde niveles, podríamos decir, muy empresariales o muy ordinarios, ¿no? O muy de los trabajos, etcétera, ¿no? Hasta cuestiones ya de pandillerismo, delincuencia, crimen organizado, etcétera. Aquí es pues una exigencia pero sin amor, ¿no? Que acaba siendo una exigencia neurótica de los papás porque los papás tienen problemas que no han resuelto psicológica y emocionalmente y pues obviamente esta exigencia no funciona. Es una exigencia que acaba dañando el corazón de los hijos, donde a veces se les hiere, se les ofende, el hijo siente más bien el enojo del padre, no tanto una corrección firme y amorosa. Y luego está este otro aspecto que es muy común de los papás, a veces modernos de esta generación, o sea, se les da mucho cariño, mucho afecto a los hijos, pero muy débiles, ¿no? O sea, también no se les exige a los hijos, se les da todo lo que ellos quieren, no se dejan manipular por ellos, entonces también los hijos van a crecer con inseguridades, ¿verdad? Porque no se les está dirigiendo bien, con voluntades débiles, flojos, perezosos, mediocres, sin la capacidad personal para resolver sus propios problemas y conseguir las metas, sin responsabilidad, etcétera, ¿no? También es un cuadrante muy peligroso, muy engañoso, pero peligroso también. Entonces, el cuadrante auténtico es el 2 del auténtico amor, donde se les da el cariño necesario y fruto de ese amor también se les exige, se les corrige, se les pone límite por amor, no porque los papás estén enojados, histéricos, sino porque es lo que hay que hacer, ¿verdad? Por eso se requiere una cierta madurez para ser papá y hacerlo bien. Entonces, bueno, esta tabla nos puede ayudar a todos nosotros para ver en qué cuadrante estamos y qué es lo que tenemos que hacer para llegar al cuadrante 2. También no confundir educación en el hogar con demasiadas clases particulares o sin sentido, ¿no? También eso es una cosa que pasa muy frecuente, ¿no? Se le saca al colegio, pero no se entiende bien a fondo lo que es la educación en casa, lo que es esta relación con los hijos, de transmitir el conocimiento con amor, etcétera. Entonces, sencillamente se cambia de lugar geográfico, ¿no? Las clases y de alguna forma, en vez de ser un colegio, una escuela, pues son diferentes clases particulares, pero a fin de cuentas se llega a lo mismo. No hay educación en casa, aunque la gente lo piense porque estamos de alguna manera teniendo exceso, ¿no? de clases particulares. La clase particular está bien, ya lo hemos visto también en otro video, pero de alguna forma tiene que tener sentido de acuerdo al plan educativo que estamos llevando y también de acuerdo a la vocación, ¿no? O misión que cada quien tiene para potencializar los talentos que ya estamos conociendo de los hijos precisamente por convivir y estar con ellos a través de la educación en casa. O sea, tienen que ser clases particulares enfocadas, que tengan realmente sentido de acuerdo a esa educación personalizada de cada hijo y no nomás tener clases particulares por llenar el tiempo o porque no me sé organizar o porque no estoy entendiendo bien la esencia de la educación en casa. También sucede también que hay una planeación eterna, hay gente que decide ya sacar a sus hijos del colegio, etcétera, pero no empieza, ¿no? Está dándole vueltas, bueno, eso ya refleja una inseguridad del papá, de la mamá, de los dos que tendrán que buscar ayuda, ¿no? Ya es una inseguridad ya como psicológica y emocional que obviamente va a afectar a los hijos. Un poquito con eso también entra lo que es la metoditis, ¿no? O sea, de repente los papás andan buscando el mejor método para todo, pero a fin de cuentas nunca educan, porque siempre andan en una continua búsqueda y no aterrizan, no comprenden y se enfocan mucho, le dan demasiada importancia al método en sí.
Y realmente la mayoría de los métodos son buenos, ¿no? Quizá algunos hagan énfasis en alguna cosa, otros en otra, pero lo más importante que ya hemos dicho, pues es esto, ¿no? Que es la educación en casa, transmitir el conocimiento, la habilidad a través del amor de los padres. Esto es lo que le da un plus a la educación en casa, que no se lo da a nadie y que tiene que ver con la esencia del ser humano, que es un diseño de amor y que ya hemos dicho que esta es la materia con la cual tenemos que pasarle realmente, ¿no? O sea, el mundo quizá hoy en día en muchos aspectos se está matando a sí mismo, por así decirlo, está cayendo en una especie de autodestrucción, de generación, de ir por muchos caminos equivocados, precisamente porque falta este amor, ¿no? No porque falten métodos para aprender esto o aquello, eso quizá ya sobre, pero está faltando este amor y que además este amor es pues digamos la asignatura que nos puede llevar a los creyentes y lo sabemos pues a la vida eterna donde ahí pues se vive el amor y si no vives el amor pues no pudieras entrar ahí, ¿no? Entonces esto es lo más importante y todo lo que es el conocimiento y todo tiene que ir envuelto en el amor de los padres y también esto coincide con la pedagogía, ¿no? O sea, no es lo mismo recibir un conocimiento en frío, en seco, que un conocimiento envuelto en el amor de los padres. Eso cambia completamente la visión de la vida del hijo, pues, respecto al conocimiento y respecto a la vida, y respecto al sentido de su propia vida y para qué fue creado, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y que tristemente cuesta mucho trabajo entenderla. Por eso, si los papás no tienen una cierta profundidad de vida espiritual, les va a costar trabajo llegar a esta esencia hermosa y bella de lo que es realmente la educación en casa. Y las distracciones, ¿no? También aquí fácilmente podemos distraernos como papás, ¿no? En el trabajo, en las redes sociales, en los mensajes, en platicar, etcétera, y pues acabamos dándole entrada a muchas cosas, quizá algunas incluso buenas, pero que nos están alejando de la prioridad, ¿no? De la prioridad que es realmente como papás, nuestra responsabilidad de educar a los hijos de manera adecuada, también hay que tener cuidado con esto. O también a veces sucede el fenómeno de convertir la educación en casa en eventos sociales. Convertir la educación en el hogar en eventos sociales. O sea, de repente no se hace educación en casa, pero sí se están organizando con otras familias de educación en casa, eventos sociales donde a lo mejor también se está de alguna manera robando el tiempo que tendría que ser para la educación en casa. Obviamente no tiene nada de malo de vez en cuando reunirse, hacer estos eventos, pero sí hemos notado que a veces hay una tendencia a la exageración, ¿no? O sea, muchas veces los papás eh, papá, mamá o los dos o alguno de ellos tiene ciertas necesidades, volvemos a lo mismo, psicológicas, emocionales, de aprecio, de ser querido, de convivencia que a lo mejor no resolvió en su familia, entonces ya a lo mejor usa la educación en casa precisamente para proyectarse, ¿no? Y realmente tratar de satisfacer esas necesidades, pero pues no está para eso, está para educar a sus hijos, ¿va? Entonces sí es importante entender esto también para tener este cuidado. Obviamente la convivencia es buena, pero evitar exagerarla, ¿no? Porque también esto nos puede robar mucho tiempo y mucha energía realmente de lo importante que tiene que ver con la educación en el hogar. Entonces, saber poner límites a las distracciones y saber decir no. Esta parte es muy importante. Y entender esto que ya hemos visto, que a fin de cuentas el matrimonio y la familia es un diseño de Dios, que Dios nos llama a esta vocación donde procreamos y educamos, ¿no? De acuerdo a una misión familiar, que hemos hablado que cada familia tiene que descubrir su misión. No es exactamente igual. Cada familia tiene hijos distintos, hijos diferentes, y de hecho entre los hermanos son distintos, diferentes acomodos en cuanto a edades y sexos y todo este tipo, y todo eso hay un designio divino, ¿no? Si tratamos de hacerlo conforme a la voluntad de Dios, entonces cada familia y cada hijo es un diseño distinto, por eso la educación en casa es perfecta, ¿verdad? Porque se puede adaptar a cada misión, realmente de manera personal, derivada realmente de la dirección de los padres, pero unos papás que también estén vinculados, ¿verdad? Con conexión íntima con Dios. O sea que la educación en casa, en el fondo, la belleza, la plenitud es que Dios eduque en mi hogar a través de los papás, ¿no? O sea, a través de mi esposa y yo, ¿no? Por así decirlo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, si Dios educa, es una educación hermosa, perfecta, de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Entonces, pero obviamente de los papás se tiene que tener este enfoque realmente de unirnos a Dios para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros y de esa manera la educación de cada hijo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la meta. Esa es la meta. Y eso pues requiere, ya hemos hablado también en otros videos de esta parte espiritual, ¿no? Enriquecernos, tener oración, convertirnos, bajarnos del trono, que Dios sea el que gobierne, tener una vida de oración constante todos los días, meditación, reflexión, platicar con Dios, leer la palabra, sacramentos, etcétera, etcétera. Entonces la educación en el hogar es la manera natural de educar, no es la manera artificial.
Por lo tanto, es la mejor manera de educar. Y es básico en un hogar sano y feliz. Y es parte fundamental de la esencia familiar. Pues bueno, aquí terminamos y Dios te bendiga.